¿Qué aprendiste del campamento de la NASA que te motivó a estudiar ingeniería? Claro, bueno, eh, fueron muchas cosas que me inspiraron a estudiar ingeniería, pero definitivamente ese campamento de la NASA fue como que lo que confirmó que era lo que yo quería hacer. Y como usted mencionó, eso fue en 10.º grado. Así que son ya 28 años, hace un par de añitos. Y cuando yo hice ese campamento, jamás hubiese pensado en aquel momento, una nena de Sabana Grande, familia humilde, todos los sacrificios que hizo mi mamá, mi familia para yo llegar ahí, iba a resultar en lo que resultó. Y usted mencionó el Salón de la Fama, al yo saber que era la primera puertorriqueña, fue un honor tremendo, ¿no? Y pensé en todo lo que pasó antes de yo llegar a ese campamento, durante, y cómo ha sido mi vida desde allá hasta llegar a ser la secretaria del DITOP, que muestra, ¿no? Que cuando los padres y los maestros ven un potencial en un niño y le dan oportunidades, las posibilidades de su vida son increíbles. No se sabe. Esa semillita que pusieron en mí ha llegado hasta aquí. Yo sé que en mi futuro tiene mucho más que dar a Puerto Rico y yo estoy bien contenta. Pero cuando yo fui a ese campamento, antes de llegar al campamento, y mi mamá es maestra retirada, mi papá era representante de ventas, ambos están retirados, en casa no había mucho chavito. Así que cuando yo llegué, el maestro fue el que nos habló del viaje, y yo llegué a mi casa con esta emoción porque yo siempre quería trabajar en la NASA. Y mami y papi pues se miraron como que pues vamos a ver cómo hacemos, porque en aquel momento pues y ahora todavía es costoso. Y en aquel momento mami y papi pues tenían sus deudas, y pues yo empecé a vender chocolate como se hacía antes para recaudar fondos. Vendí las bolsitas de panes, que eran unos pancitos dulces que se vendían alrededor de la urbanización, a la familia, bizcochitos. Yo hice lo que tenía que hacer para recaudar esos fondos. Mi mamá y mi papá trabajaron en el Festival del Petate en Sabana Grande en esas navidades, vendiendo bacalaitos en el kiosco con los otros papás para poder recaudar fondos para yo llegar a Space Camp. Así que no solamente me enseñó que yo quería ser ingeniera, me enseñó también que no por no tener mucho dinero tú no puedes cumplir tus sueños. Hay maneras, pero hay que sacrificarse, hay que trabajar mucho, hay que pues, poner el trabajo. Así que eso me enseñó antes de llegar ahí, que mami y papi me iban a ayudar en lo que yo necesitara. Ellos siempre me decían que no había límite. Muchas veces los límites quizás eran económicos, pero buscamos maneras de hacerlo. Y la parte económica la pudimos trabajar. Y yo llegué a Space Camp, pagamos el viajecito con todos esos sacrificios, pero la parte económica se cubrió, y ahí yo veía, ¿no? Que sí hay unas cosas que hay que trabajarse, pero no es imposible. O sea, esa lección de vida me ha ayudado hasta ahora. Cuando llego a Space Camp, es la primera vez que me voy de mi casa con un grupo de la escuela. Eso uno aprende, ¿no? En ese proceso de independizarse, en confiar más en uno mismo, en estar solito, sin mami y papi. Aprendí también con las actividades que se hacían en el campamento, que eran altamente técnicas y te estaban enseñando a ser astronauta. En aquel momento el programa del transbordador, ¿no? El shuttle todavía existía, y las misiones eran en simulando un vuelo dentro de un simulador que tenían. Y yo recuerdo que en la misión del shuttle yo era la comandante. Y en esa misión, nosotros al final en la graduación ganamos la misión. El grupo se llamaba Eagles y lo ganamos. Y yo era la comandante de la misión. Y yo dije, contra, yo puedo ser líder. Y eran estudiantes de diferentes estados, más Puerto Rico. Yo no los conocía, pero pudimos trabajar en equipo, ganamos la misión, y yo puedo hacer esto. Te da esa confianza de que yo soy una nena de un pueblo pequeñito, de una familia humilde, pero eso no tiene que ver. Aquí estoy con quién sabe qué personas, porque uno los conoce cuando llegas ahí, y yo pude hacer algo significativo en este campamento. Así que también pues solidificó que yo quería trabajar en la NASA, que quería ser astronauta. Todavía estamos en esos planes para el futuro. Pero sí, fue un viaje bien decisivo. Yo estuve también en otros campamentos de STEM en universidades aquí en Puerto Rico, desde 8.º grado. Pero definitivamente esa parte cambió mi vida para luego ir a la universidad. Así que estoy bien agradecida. Esa pequeña experiencia, yo fui solamente una vez. Muchos de los que fueron exaltados a Space Camp fueron 5, 6, 7 veces. Y estaban siendo exaltados conmigo, éramos 5 que fuimos exaltados en Huntsville, Alabama, en junio de este año. Y cuando yo di mi aceptación, el speech, ¿no? de agradecimiento, yo dije, yo solamente pude ir una vez, porque una sola vez me conllevó muchísimo sacrificio económico de mi familia, pero esa única vez me trajo aquí. Yo hubiese querido haber ido 5 o 10 veces, pero la parte económica pues dio para eso, pero aquí llegué también. Así que no importa de qué manera, cuál es el camino, podemos lograr grandes cosas como quiera. Así que eso todo ayuda, ¿no? A lo que somos hoy, a lo que yo soy actualmente. Muchas gracias.
Tengo que decir que ha sido diferente mi perspectiva de mujer en la industria antes y después del DTOP. No es mala, es distinta. Es diferente. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son, tú crees, consideras que son los principales obstáculos que se presentan y que impiden una mayor representación femenina en el campo de la ingeniería en Puerto Rico, en puestos de liderazgo? Sí. ¿Y qué estrategias podrían implementarse para fomentar la participación de las mujeres en esta disciplina y facilitar su ascenso a esos puestos de liderazgo? Por supuesto. Bueno, hay que ser bien valiente y no tener miedo, pero eso no es fácil, ¿no? Yo creo que las mujeres podemos hacerlo todo, no podemos hacerlo todo a la vez. Y ahí es donde yo he visto, tanto en Puerto Rico como cuando trabajé en Estados Unidos, muchas de mis compañeras llegábamos a un punto donde estábamos listas para liderazgo, pero queríamos formar una familia, tener hijos, o teníamos quizás padres que tuviésemos que cuidar porque somos cuidadoras. Y eso pues muchas veces evitaba o confligía un poco con nuestro rol de líder en las compañías o hasta en el gobierno. Así que tenemos que poder ofrecerle a la mujer una flexibilidad donde no sientas o nosotras no tenemos que sentir que hay que escoger o tu familia o tu carrera. Y muchas veces cuando eso pasa, pues vamos a escoger nuestra familia. Porque al final del día somos reemplazables en nuestros trabajos, pero en nuestros hogares no. Y otra cosa, somos reemplazables, claro que sí, todos somos reemplazables, no somos repetibles. Así que eso tiene que darnos ese ánimo de que me puedes reemplazar, pero no me puedes repetir. Y eso también nos ayuda a tener una confianza en nosotros mismos y en lo que somos. Así que yo creo que las mujeres también tenemos a veces este síndrome del impostor, de yo seré tan buena como piensan que yo soy buena o yo podré hacer esto. Y la duda no las ponemos nosotras mismas. Eso es, yo creo que común entre nosotras. Nosotras no solicitamos un trabajo si no tenemos 100% de las cualificaciones. Y ustedes los hombres, si tienen la mitad, pues me voy a tirar y lo voy a hacer y aprendo el resto. Yo creo que esa confianza en nosotras mismas tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar el apoyo que nos damos las mismas mujeres en la industria, porque a veces somos nosotras mismas las que somos más críticas. Pero las compañías y las agencias, no es cantidad de tiempo que la persona, la mujer esté ahí, es la calidad. Porque muchas veces sí tenemos que tener un horario flexible para poder ir a buscar los niños a la escuela o llevarlos. Yo llevo a mi hija, mi esposo la busca, pero si no tienes ese apoyo familiar, pues la mujer quizás tiene que hacer unos sacrificios más grandes. Pues esa flexibilidad y esa accesibilidad a oportunidades tiene que estar. Hay unos adiestramientos que también nosotras pudiésemos tener en las compañías, y esto lo estoy mencionando porque cuando estuve en Kimley Horn, en la compañía privada, hubo una situación donde las mujeres en lo que iban entrando a práctica se iba reduciendo ese número de la mujer en la práctica. Y pues por lo mismo, si llegabas a un punto de una familia, no podías trabajar 120% y pues ya pensabas que no podías hacer practice builder, project manager, tener bastantes clientes, y se podía. Lo que pasa es que había que tener una flexibilidad y ellos crearon lo que se llama el LIFT. Y el LIFT era un programa para mujeres, para ayudarnos, porque teníamos unas diferencias a nuestros compañeros hombres. La compañía estaba invirtiendo en yo no puedo perder estas mujeres inteligentes y poderosas que tengo aquí. ¿Cómo entonces trabajo con ellas para darles las oportunidades? Y era como un grupo de apoyo, pero mentoría y empoderamiento. Esta palabra empoderamiento es real. Así que tienen que haber esos momentos y esa intención de la agencia o la compañía de querer tener esta diversidad y la contribución de las mujeres en espacios donde se estén tomando decisiones importantes. Tenemos mucho valor en lo que es las decisiones, la manera en que nosotras manejamos proyectos, manejamos personal, podemos hacer muchas cosas a la misma vez. Y pues yo veo que sí hay mucha oportunidad, pero nuevamente para estas posiciones tiene que haber esa accesibilidad y ese apoyo. Porque es un mundo donde se torna bien intenso y con muchas horas de trabajo, tanto apoyo en la agencia como fuera en la familia. Y a veces ese balance es complicado. Muchas gracias. ¿Qué cambios crees que son necesarios para que la transformación que se propone con no solamente, obviamente, el Project Delivery, que es la parte de tu comité, pero también la parte de los vehículos autónomos, Sí. los sistemas Sí. autónomos y los retos que representan estos vehículos autónomos Claro, en por la diferentes seguridad. circunstancias en las ciudades que ya se han detectado y entonces se han estado trabajando? ¿Cómo tú ves eso para implementarlo en Puerto Rico?
Va a ser una buena oportunidad para nuevas profesiones, porque quizás vemos que puede reducir algunas profesiones, pero a la misma vez, los vehículos, aunque se pueda conducir solo, vas a necesitar un apoyo, vas a necesitar el ecosistema de esa carretera funcione para ese vehículo, porque ya estás trabajando con inteligencia artificial, con GPS, con todo lo que es tecnología. Y no significa que vamos a reducir o a no necesitar ciertos empleos. Significa que va a haber oportunidad para crecer otros empleos, tanto en apoyo como tecnología. El área de infraestructura tiene que estar acorde para poder tener ese vehículo en las carreteras. Como le mencioné, tenemos que nosotros enfocarnos no tanto en que llegue ese vehículo autónomo, es lo que tenemos alrededor disponible. Es suficiente para que ese vehículo pueda estar seguro en nuestras carreteras. Uno de los retos más grandes que hemos identificado en el comité es eso mismo, es la parte de la seguridad. Porque no queremos que haya un montón de vehículos guiándose solos y entonces aumenten las fatalidades en las carreteras o no estén conectados bien los sistemas, que no se hablen y ahí tengas una situación con el semáforo, con la señalización, con el pare, con el marcado. Así que esto es lo que tenemos que arreglar antes. Y cuando yo hablé en el comité, que le hablé al secretario, yo dije, no es que vamos a correr detrás de la tecnología, porque si nos vamos muy apresurados, aquí en Puerto Rico tenemos unas prioridades, es la recuperación, ¿verdad? Pero a la misma vez no nos podemos olvidar de la innovación, que es esto que va a llegar. Pero toda nuestra infraestructura tiene que estar lista para poder recibir esos nuevos sistemas y van a llegar. No quizás en el año que viene o ya, pero van a llegar. Pero yo creo que tenemos que estar listos para esto y asegurarnos en lo básico, que lo básico esté bien para poder implementar una innovación de esa manera. Pero va a ocurrir. Yo creo que esto no lo aguanta nadie y mientras más vemos estos vehículos eléctricos y todo lo que pueden hacer, nosotros tenemos que preparar nuestra infraestructura. De hecho, si hablamos de los vehículos eléctricos, uno de los proyectos que ganamos para poder añadir cargadores eléctricos a 1 milla de las salidas en las autopistas para poder apoyar que puedan entonces seguir, llegando vehículos eléctricos a Puerto Rico, pero también apoyar los que ya tenemos aquí. Así que esa parte de la infraestructura tiene que ir acorde con toda esta modernización y tecnología autónoma, porque no pueden coexistir separados. O sea, tienen que haber una armonía entre los dos, porque si no, esta parte de digitalización y de AI y de vehículos autónomos no va a ser segura. Así que yo creo que lo más retante y lo más cuidadoso que están siendo es por esa parte, porque en ningún momento vamos a añadir un elemento de peligrosidad a la carretera cuando nuestra prioridad principal como representantes de transportación es la seguridad de los conductores y de todos los usuarios. Claro. Entonces, de cierta manera, hay un cambio porque los vehículos autónomos o la inteligencia artificial puede ser que haga que algunos procesos se hagan automáticamente, que actualmente se están haciendo de manera manual, pero toda esta fuerza laboral se puede reentrenar para entonces trabajar la parte tecnológica, porque se van a necesitar muchos sensores, programadores, exactamente. Claro que sí. Es como la parte de los sistemas de las guaguas eléctricas en la AMA. Tenemos talleristas mecánicos en la AMA de combustión. Entonces, ya esas personas no van a estar haciendo el mismo trabajo a las guaguas que le hacen una guagua eléctrica a una guagua que sea de utilizar, ¿no?, este combustible. Así que parte del grant que se ganó la AMA, que son 20 millones, fueron 2 grants, está el adiestramiento del personal y preparar ese taller para que puedan darle mantenimiento y atención a esas guaguas eléctricas. Así que en toda oportunidad nueva de mejorar la tecnología, tienen que haber unas profesiones de apoyo, porque no es que vamos a tener robots haciendo todo el trabajo por nosotros. Es que va a tener que haber una inversión capital para que las personas sean readiestradas y puedan entonces apoyar las nuevas tecnologías. Ok. ¿Qué papel jugarán estas nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos que mencionaste y la inteligencia artificial, en el futuro del transporte en Puerto Rico? Definitivamente transporte es una de las áreas donde más hemos visto avances, por lo menos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en el transporte colectivo.
porque estamos viendo ya, ¿no? Estos vehículos quizás un poco más pequeños, los trolleys que llevan a las personas y tú montas y no hay nadie conduciendo. Es un programa, es un sistema. Lo hemos visto también en los Ubers, que están llegando y usted llega y se monta en un Uber donde no hay chofer, o sea, no hay conductor. Así que definitivamente va a haber una oportunidad de implementar esto aquí en Puerto Rico. Yo creo que ya hay muchas entidades, ¿no?, que están buscando esas oportunidades para mejorar y para añadirlo a Puerto Rico. Yo no creo que nosotros estamos lejos de esto, pero de nuevo, yo sigo siendo proponente de vamos a nosotros tener lo básico en orden, como hemos tenido que hacer en estos años de reconstrucción y rehabilitación y mantenimiento, antes de implementar una tecnología donde quizás todavía no estamos listos. Pero sí veo la aplicabilidad de, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos arreglando las paradas de las guaguas de la AMA, poniéndole rotulación nueva, un mapa, un QR code, donde la persona pueda bajar el mapa, donde pueda... el QR code en realidad es para que las personas no videntes escuchen dónde están parados, cuál es la parada, dónde es la ruta, hacia dónde va. Pero también se está preparando una aplicación para que la persona que va a utilizar el transporte colectivo sepa hacia dónde va la guagua, cuánto se tarda en llegar, cuáles son sus opciones de ruta, si está atrasado. Usted puede pagar ahora, va a poder pagar con su celular o con una tarjeta de crédito. Todas estas cosas no son tecnologías nuevas que están implementándose para que el transporte mejore, la experiencia mejore para las personas, porque yo creo que una de las situaciones donde perdemos confianza en el usuario es que el usuario dice, pero yo tengo que llegar a mi oficina a las 8 y si yo cojo la guagua a las 7 y a las 9 llega, o si no sé si la guagua va a pasar a las 7 o a las 7:30, pues ahí pierdes la confianza del usuario y es importante para nosotros establecer con todos estos procesos tecnológicos que la persona sepa cuán frecuente llega, cuáles son las opciones, las rutas y los horarios y que los cumplamos también, porque si me vas a decir que va a llegar a las 7:30 y llega a las 8, ahí perdiste el usuario nuevamente. Pero sí hay mucho con estas tecnologías que vamos a poder aplicar al transporte, no solamente en la parte de autonomía de los vehículos, pero también de la parte de poder añadir esta tecnología para que el usuario confíe más en el sistema, sin olvidar que tenemos una población envejeciente en Puerto Rico, más del 33% de la población, que siempre va a necesitar la manera de comunicarse con alguien, que no necesariamente quiera hacer las cosas por su celular o por una computadora, porque quizás no tienen miedo a la tecnología o no tienen quien les ayude. Así que estas son cosas que estamos considerando dentro de todos los avances de tecnología. Todavía necesitamos tener un humano, una persona que te ayude, porque nuevamente tenemos una población que lo va a necesitar. Dentro de todas las innovaciones que tenemos, siempre tenemos que tener ese elemento de servicio al cliente y ese contacto humano para estas personas que lo van a necesitar. Sí, y en la infraestructura mencionaste, si entendí bien, que esta parte, tener la infraestructura básica lista es fundamental. Ujú. Y entonces es más controlable tener esto en sistemas de transportación colectiva, Ujú. porque tiene una ruta fija, tú sabes por dónde vas a ir, entonces le vas a poner, Parada, le claro. vas a poner la demarcación que Ujú. necesita el pavimento para que los lectores y los sensores de los vehículos y demás trabajen bien, los anchos y demás también. En la parte de los vehículos autónomos privados es un poco más complicado, especialmente en el área rural, Ujú. ¿verdad? Puerto Rico tiene mucha Sí, montaña y tiene así es. algunas carreteras que incluso son bien angostas y ese tipo de vehículos no necesariamente está diseñado o los algoritmos están listos Ujú. para parar y esperar que en la curva entre el otro vehículo para entonces después pasar. Ese Exactamente. tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que también son parte de lo que estabas mencionando, de Ujú. que necesitamos tener las bases Claro. listas para Ujú. entonces poder dar el salto y traer Sí. esas tecnologías a aplicarlas, Y ¿no? por eso yo digo que no es que no sea importante, pero nuestra prioridad hoy es que lo básico esté bien hecho. Porque de qué me vale, ¿no? Traer todas estas tecnologías si todavía no hemos hecho el trabajo de volver a tener estas carreteras en buenas condiciones. Y si hay carreteras donde son muy angostas, pues ¿cuál es el marcado? ¿Cuál es la opción de marcado? No tenemos la línea central en todas las carreteras, usted lo sabe, ¿no? Estos diseños no son iguales para todos. Que también pues depende cuál va a ser la prioridad de la aplicabilidad. En los cascos urbanos o vamos a ir al área rural. No queremos limitar el área rural tampoco por el hecho de que quizás la carretera no esté apta, pero debe ser quizás otra opción.
no necesariamente la misma que pones en un área rural, urbana. Así que yo creo que todavía esa conversación de esta tecnología yo la veo un poco lejana, aunque no es que no vaya a pasar, porque se está moviendo, la tecnología está moviendo muy rápido y es como los teléfonos. Hoy sale uno y mañana sale otro y adiós, ahora estamos atrás. Así que no queremos quedarnos atrás, pero la recuperación nuestra tiene que continuar, rehabilitación de las carreteras, mejora de las carreteras, volver a esos marcados básicos, ¿no? La iluminación de las carreteras la está trabajando Luma y tenemos pues obviamente unos retos en el sistema eléctrico y pues hay que trabajar por prioridades porque no podemos hacer todo a la misma vez. Por eso tuvimos el trabajo que se hizo con los alcaldes fue por prioridades. Pues hay que tomar cuáles son esas prioridades, dónde lo vamos a implementar primero, quizás como un plan piloto para ver cómo funciona. Pero mi enfoque ahora, y debe continuar en los próximos años, es finalizar esa reconstrucción que tanto nos ha tomado y que va a tomar más tiempo, pero también que ya esté establecido que el mantenimiento no es un costo, es una inversión. Que se mantengan las carreteras tanto en áreas verdes como el marcado, como los ojos de gato, como los semáforos, los pavimentos, regular. O sea, que no sea algo innovador. Eso tiene que ser recurrente con fondos recurrentes, porque también la intención nuestra es continuar siempre en mantenimiento, pero el DITOP necesita un presupuesto adecuado para poder cumplir con esto. Y a veces esos presupuestos al final del año, cuando empieza el nuevo, tú dices, con esto no se puede hacer todo lo que tengo que hacer. Así que las personas que están tomando las decisiones de cuál es el presupuesto que va a llegar al DITOP, tienen que escuchar a las personas que tienen la especialidad en transportación en el DITOP, que están preparando estos presupuestos basados en data histórica y en lo que necesita la isla, y escucharnos y permitir, ¿no? que hay que buscar manera, ¿no? de que el DITOP tenga esos fondos y tenga ese mantenimiento recurrente para luego entonces nosotros poder innovar todas estas cosas que vienen nuevas, porque sin eso básico no vamos a llegar a ningún lugar. El profesor Martínez Cruzado te envía muchos saludos. Él me escribe a veces, y a veces cuando me ve en algunas entrevistas en la prensa me escribe también, así que gracias, profesor, y Colucci también. De verdad que son personas bien especiales, y para mí un honor cuando mis profesores me dicen buen trabajo o te felicito, porque ustedes me enseñaron. Así que yo tengo que hacer un buen trabajo para representar a la mujer en la ingeniería, para que mi hija se sienta orgullosa, pero a la misma vez ustedes que me enseñaron, que no pasen vergüenza por mi culpa. Así que sean orgullosos de sus estudiantes. Ahora que mencionas la parte de mantenimiento continuo, él me dijo, tú vas a hablar con la secretaria Eileen Vélez Vega, ¿sí? Pues dile que una de las cosas que podría impulsarse o volver a traerse a la mesa, una idea, ¿verdad? Es lo que se hacía hace muchos años con los camineros, que estaba en la casa de los camineros, en donde tenían unos tramos asignados para dar mantenimiento. Así que te dejo la idea. Lo he recibido de otras personas y eso es tremenda idea. Sin embargo, lo que hemos visto es que se ha ido achicando, ¿no? La fuerza laboral. DITOP tiene un gran porcentaje de vacantes. Muchas personas que se han retirado y debido pues a la situación económica de Puerto Rico, pues no se podía reclutar. Hoy en día hemos reclutado ya más de 100 personas en los SESCOs y en Directoría de Obras Públicas y hay más de 200 posiciones disponibles para reclutar para el departamento. Queremos crecer la fuerza laboral del DITOP porque a nivel regional nos hace falta mucho ese tipo de persona que esté en la calle haciendo los chequeos rutinarios, la inspección rutinaria, el bacheo rutinario. Sinceramente, hay momentos donde no hay suficiente personal. Todavía no tenemos suficiente personal para hacer estas cosas que quizás se hacían en aquellos momentos. El DITOP actualmente tiene alrededor de 1.200 personas. La Autoridad de Carreteras tiene alrededor de 834. Hubo un punto donde eran más de 3.000 empleados solamente en esas dos agencias y hoy en día pues el DITOP completo con las 7 agencias son más o menos 3.000 empleados. Así que hemos visto cómo se ha reducido. Sin embargo, no considero que hay que volver a 3.000. Tenemos que optimizar lo que tenemos, pero el apoyo de la industria privada va a ser bien importante también y que tengamos el presupuesto para poder pagar esos servicios. Pero estoy totalmente de acuerdo con el profesor porque no podemos estar en todos lados a la misma vez. Por eso también nos va a ayudar cuando tengamos la aplicación de radar vial viva para que las personas nos ayuden en eso, pero deberíamos también nosotros tener ese personal para poder hacer estas inspecciones y tener más visibilidad. Pero yo creo que es tremenda idea. Es una cuestión de que nos autoricen también poder tener todas esas posiciones, porque pues por eso es que les digo que cuando yo llegué, uno de los primeros shocks
fue la fuerza laboral y las restricciones que hay, ¿no? Para poder abrir posiciones o contratar personal. Son cosas reales que tenemos en el gobierno, así que obviamente hay que también tener mucho apoyo de la industria privada para poder hacer todos los planes y cumplir con todos los planes que tenemos en el DITOP. Bueno, ¿cuál consideras que ha sido la lección más importante que has aprendido desde que asumiste el cargo de secretaria del DITOP y desde tu perspectiva como profesional de la transportación? ¿Qué aprendizajes claves has adquirido al enfrentar los desafíos y responsabilidades de liderar esta agencia? Cuéntanos. Bueno, esa pregunta increíble. Han sido muchas cosas. Voy a hablar de lo personal primero, pero yo creo que la parte humana es bien importante. A veces nos ven como una figura política o una figura de gobierno y ha sido bien retante la parte de la prensa, la parte de las redes sociales. Y de la parte política, porque nosotros somos ingenieros, ¿no? Yo vine aquí a hacer un trabajo y muchas veces esa desconfianza en lo que es el rol del secretario, que lo ven como una figura política, quita un poco del enfoque de lo que estamos haciendo aquí diariamente, porque yo cuando llegué como ingeniera de industria privada y de industria del gobierno federal, nunca había estado en este cargo de servicio público y pues le digo que la lección más grande fue enfocarme en que yo vine a hacer un trabajo como ingeniera y aunque hubiese desconfianza de las personas o hubiese presiones alrededor mío, yo tenía que mantenerme íntegra a quien yo era y yo vine a hacer un trabajo con todas las oposiciones y retos que recibía. Y también aprendí mucho en confiar en mí, confiar en mi familia, en tener un equipo de trabajo bien fuerte y fiel a uno, porque es un reto, ¿no? El día a día, la parte de confianza. Y tanto así para que tú confíes en que tú no puedes estar en todos lados a la vez. Y yo doy la política pública que yo sigo es la política pública del señor gobernador y yo establezco política pública en el DITOP y necesito que mis directores y mi equipo de trabajo lo implemente. Así que pues mucho seguimiento, había que dar mucho seguimiento. Unos controles que no estaban disponibles en la agencia, todavía estamos transformando eso porque no podía asumir yo que todo el mundo sabía seguir unos controles que quizás antes no existían. Así que esa parte de mantenerme yo íntegra a lo que soy y confiar en mis capacidades como ingeniera dentro de todo el ruido, pues ha sido una gran lección. Pero también la parte de lo que es importante y de trabajar con toda la negatividad y el ruido, continuar trabajando hacia lo que yo quiero alcanzar y lo que el gobernador queríamos alcanzar para mejorar a Puerto Rico, específicamente en transportación, sin perder ese enfoque. Yo creo que lo hemos hecho, hemos alcanzado muchísimo estos años y la parte de que tenemos tantas oportunidades dentro de todo lo que hayamos pasado en estos años. No hay que perder la esperanza de que las cosas van a mejorar, pero así ha sido una lección de vida el poder hacer este trabajo con todos los retos que hemos tenido, pero con todas las oportunidades y ver más las oportunidades que la parte negativa. Y yo considero que el DITOP, igual que todas nuestras agencias, hemos hecho cambios significativos con las oportunidades que hemos tenido disponibles y estamos entregando una transición que necesita continuidad y va a ser muy lindo lo que se va a poder alcanzar con todo lo que hemos establecido. Ser bien claro, ser bien responsable en la parte de comunicar, en la parte de colaboración, en la parte de documentación, para que cuando hay quizás alguna vista del Senado, de la Cámara o alguna situación con algún alcalde, la documentación y la prioridad que se le están dando a las cosas no esté clara. Así que definitivamente han sido muchas lecciones. Yo me voy satisfecha sabiendo que hicimos un gran trabajo por nuestra isla. No somos perfectos, siempre todos tenemos cosas que podemos mejorar, claro que sí, por supuesto. Pero sacrificamos nuestra vida por Puerto Rico y yo no conozco a todas las personas que están viviendo en Puerto Rico, pero trabajamos para que todos ellos tengan una vida y una calidad de vida buena y mejorar su seguridad en las carreteras. Y lo hacemos por amor a la ingeniería, por amor a nuestra isla, pero también con un compromiso de que somos servidores públicos. Así que me dio otra perspectiva de mi vida, de otro rol que he llevado como ingeniera, que ser secretaria del DITOP me ha dado esa oportunidad. Y nunca lo hubiese hecho si no hubiese dicho que sí a esta oportunidad. Muchas gracias. ¿Qué iniciativas está implementando el Departamento de Transportación para fomentar el uso de transporte público? Ya nos mencionaste algunas, ¿verdad? Pero
Además de eso, reducir la dependencia del automóvil privado. ¿Y qué estrategias están considerando para mejorar la accesibilidad y garantizar un transporte más equitativo y seguro para Claro. los ciudadanos? Bueno, de lo que mencioné en cuanto a la parte de las calles completas. Eso va a mejorar muchísimo la accesibilidad, el compartir la carretera del peatón, que es súper importante, es el usuario más vulnerable, con el vehículo, con la bicicleta, con la motora, con el transporte colectivo. Esta implementación de calles completas es una de las estrategias más importantes que nosotros hemos empujado en este cuatrenio, que quizás no tenía esa prioridad. Hay que hacerlo. De hecho, está incluido en el plan, en el Long Range Transportation Plan del 2050, que recientemente se sometió, porque tiene que ser un plan a largo plazo y se verifica, ¿no? Cada 5 años. Este plan incluía muchos proyectos de construcción de carreteras que son importantes, porque es infraestructura, pero necesitaba la parte de transporte colectivo. Así que fuimos bien intencionales en que este plan del 2050 es uno multimodal. No es simplemente construimos carreteras, cortamos la cinta y ahí vamos. Yo creo que eso ha sido no un error, pero quizás el enfoque tiene que cambiar para ir bajando la dependencia de los vehículos. Es un cambio de cultura, eso toma tiempo, es un cambio de comportamiento, así que eso nos va a tomar muchos años, pero hay que empezar con mejorar lo que tenemos, expandir el servicio, como les estaba comentando más temprano, trabajar con los municipios mano a mano, porque los municipios también son recipientes de los fondos de FTA para transporte colectivo municipal, y se está hablando en el MPO, en el Metropolitan Planning Organization, en hacer sistemas regionales. Vamos a poner de ejemplo Mayagüez, Hormiguero, Sabana Grande, San Germán. O Patilla, Yabucoa, San Lorenzo, Las Piedras. Y estoy mencionando algunos que ya nos han dicho el interés o que han mencionado que quieren unos sistemas regionales. La montaña tienen unos consorcios, Corozal, Barranquitas, Naranjito, Comerío, Ay Bonito. Esto funciona de esa manera porque pudiesen ser elegibles para fondos federales para hacer sistemas regionales que se conecten al sistema estatal. No es solamente el gobierno estatal quien tiene la responsabilidad de mejorar esto, es a nivel también de municipios que colaboren entre ellos y se unan a lo que estamos haciendo a nivel de visión estatal para poder mejorar y ir reduciendo esa dependencia del vehículo, pero también ellos son los mejores que conocen sus residentes de sus municipios. Así que yo siempre le doy esa importancia al municipio porque son los primeros respondedores, son los que conocen mejor sus comunidades, pero ellos tienen que trabajar unidos para nosotros también poder colaborar con ellos, porque todos somos elegibles para estos fondos para mejorar lo que es transporte público. Y nuevamente, la confianza en el sistema. Si la persona no sabe cuándo llega la guagua, para dónde van, no va a querer usarlo. Así que tenemos que seguir usando la tecnología para mejorar esa confianza del usuario, porque si no es así, pues seguimos mejorando los sistemas o seguimos añadiendo más rutas y van a haber guaguas vacías y trenes vacíos. Que hasta que no esté esa confianza del usuario, no vamos a tener esa reducción en los vehículos. Así que yo creo que la interconectividad en municipal a estado y alrededor de la isla con los sistemas multimodales comunicándose, ahí es donde vamos a poder ver una transformación, pero va a tomar tiempo. Muchísimas gracias, ingeniera Eileen Vélez Vega, Eileen Marie. Muchas gracias. Sí. Ha sido una conversación muy agradable y muy fluida. Muchas gracias. Hay los temas que me gustan de movilidad, de infraestructura. Yo le tengo que decir, profesor, que ha sido un honor ser la secretaria del DITOP, venir de donde vine, de la familia que tuve, y de Sabana Grande, y del colegio, y de todo, a llegar aquí. No ha sido fácil, nunca lo voy a mentir, pero ha valido la pena. Ha sido un cambio en mi vida, la vida de mi familia. Hemos transformado el departamento y trabajamos con compromiso de ayudar. Y lo que hacemos hoy va a impactar lo que pasa en el futuro, ¿verdad? Así que yo me voy muy satisfecha sabiendo que puse mi granito de arena en lo que es la transformación del transporte, la transportación completa en Puerto Rico. Así que, y un honor de ser colegial, sangre verde. Eso nunca lo digo en todos lados. Qué bueno, qué bueno. No sé, tal vez para concluir la entrevista, cuéntanos un poquito de qué hay para Eileen Vélez Vega, la ingeniera, la gran profesional y líder en el futuro próximo. Ay, bueno, fíjese, en estos meses, esa pregunta me la han hecho muchas personas y yo siempre digo, lo que sea que va a llegar a mi vida va a ser maravilloso porque estos 4 años fueron intensos, fueron dedicados, ¿no?, a otros. Tú haces servicio público para ayudar a los demás
Y yo confío mucho en Papá Dios, yo siempre rezo, oro, ¿no? Le pongo todas las manos de Dios. Y yo sé que lo que viene próximo va a ser buenísimo, ¿no? Porque hacemos cosas en nuestra vida para siempre mejorar. Y estoy segura que el próximo paso va a ser muy bonito y muy bueno. No he escogido todavía qué es lo que voy a hacer. Tengo una idea. Y va a seguir siendo obviamente servicio en mi área de ingeniería. Yo creo que una vez descubrí ingeniería civil y el área de transportación y aviación, eso es lo más que me apasiona. Pero estaré por ahí, voy a seguir sirviendo y vamos a ver dónde. No se preocupe que le voy a dejar saber, usted va a saber, Muy bien. ustedes van a saber. Claro que vamos a saber. ¿Y cuándo es que vas a ir para el espacio? Bueno, le voy a ser honesta. Eso me preguntaron muchas personas porque cuando salió lo de Space Camp, el reportaje decía siempre he querido ser astronauta. Y es cierto, desde pequeñita, yo creo que desde tercer grado. Mi mamá era mi maestra de inglés en la escuela elemental y ella me enseñó la historia del Challenger. El Challenger en 1985, ¿no? Pero me enseñó sobre Neil Armstrong y el primer hombre en la luna. Y mami era mi maestra de inglés desde pequeña, pero también fue mi maestra de escuela elemental. Así que estas historias y estos cuentos, ella me los hacía y uno va pensando, esto es lo que yo quiero hacer. Y ya fui al Space Camp, ya estoy en el Salón de la Fama, ¿verdad? Y trabajé en la NASA. Y en el área donde a mí me gusta más, el área de aeroespacial y aviación. Así que vamos a ver, siempre hay posibilidades. Seguro que sí. Hubo una señora que fue al espacio a los 80 años, recientemente. Así que nunca es tarde, cuando uno tiene una pasión y una intención y un propósito. Así que ya me verán. Ya me verán. Yo digo que no me voy a quitar esa ilusión todavía. Mi esposo, que es ingeniero también, usted lo conoce, porque también nos conocimos en el Colegio de Mayagüez. El Colegio de Mayagüez me dio muchas oportunidades y el amor de mi vida también. Así que bien. El colegio fue maravilloso para mí. Yo creo que él me dijo hace poco, no digas eso, porque lo que tú dices se cumple. Así que, y mi hija me dijo lo mismo, mamá, no te vayas, que me da miedo. Pero vamos a ver, de alguna manera voy a seguir con mi carrera, pero eso va a llegar, yo lo sé. Gracias, Eileen. Muchas gracias por todo. Bueno.